con nosotros también, gracias a Dios. Bueno, hoy quiero platicar con usted de algo que me provocó un impacto fuerte, un encontronazo con algo que ya es muy común y que anda circulando por ahí en redes sociales y en las noticias y que ya nos costó un montón de monumentos históricos y de edificios y de puertas. Y sí voy a hablar de esto y lo voy a hablar conforme a la palabra, porque creo que es necesario que nosotros hablemos con de nuevo la palabra de Dios y sin atemorizarnos, ¿verdad? Yo quiero hablarle hoy de esta tendencia malentendida, no dije que fuera malo o que fuera negativa, pero sí digo malentendida, del feminismo. Del feminismo. Feminismo, la palabra feminista como tal es una contraposición, no es un antónimo gramático, pero sí es una contraposición al término machista. Podrías decir hembrismo, ¿no? Macho y hembra, pero se oye más bonito feminismo, entonces ahí sí es una cuestión de eufemismo, pero al final de cuentas significa lo mismo, y lamentablemente ese es el problema al que nos enfrentamos a partir de la época en la que nació el movimiento feminista. Estamos hablando del verdadero movimiento feminista, que es un movimiento que nació a fines del siglo XIX y que fue desarrollándose a lo largo de la historia de los pueblos acá en Occidente. Al principio, ahorita ya es de nivel mundial debido a la globalización, primeramente por cuestiones relacionadas con situaciones de índole política. O sea, el feminismo nació dentro de un marco electoral, porque había una tendencia muy fuerte desde su punto de vista político a poder obtener una plataforma de votantes mayor para, en este caso, ciertos partidos. Esto ocurrió principalmente en los Estados Unidos, aunque ya la tendencia venía desde Europa, ¿verdad? Y era la tendencia a buscar que las mujeres pudieran sufragar, es decir, que estuvieran incluidas en el padrón electoral, porque era una tendencia importante de votos hacia las facciones liberales de los diferentes países en donde había votaciones. Esa es la razón por la cual el feminismo, que es una corriente o una filosofía de pensamiento, se convirtió en algo, digamos, oficializado, o sea, se convirtió en algo público, de dominio público. Había un interés atrás de ello, y era el interés electoral. Naturalmente, atrás de eso, o pegado a ese interés, porque esa es la realidad, así funciona nuestra sociedad, ¿verdad? Apegado a ese interés, se esgrimieron muchos argumentos, algunos de ellos válidos, como por ejemplo la discriminación laboral o la esclavitud laboral, naturalmente la violencia intrafamiliar y por supuesto los modelos patriarcales, que sí es cierto, hay modelos patriarcales, como en México tenemos un modelo matriarcal. Así en otros países los modelos son patriarcales, en los cuales la toma de las decisiones está regida principalmente por varones, en áreas en las que debería ser una cuestión de común acuerdo en los hogares, pero también en la sociedad y también en la industria. Mire, yo todavía crecí en un mundo en el cual las oportunidades laborales no eran parejas. Cuando yo era un niño, incluso un adolescente, tú hablabas de los empleados que atendían, por ejemplo, es un ejemplo, tú hablas de los empleados que atendían a las personas en un banco y no existía el concepto cajero, o sea, no, la palabra era inexistente, era cajera. Era cajera en femenino, al menos en México. Yo no sé si en otros países ya estaba más evolucionado el asunto y ya había varones en los puestos, pero cuando yo era un adolescente, todas las que atendían en las cajas eran mujeres. Era un trabajo exclusivo para las mujeres. Y ese ejemplo baste, porque no tenemos mucho tiempo, para que usted se imagine cuántos otros nichos laborales o nichos políticos o nichos familiares estaban restringidos para uno u otro sexo. Cuando la realidad es que yo creo que hay un montón de gente que podría estar haciendo cosas, ¿no? La prueba de eso es que hoy en día
En los bancos nosotros vemos más o menos pareja la carga laboral entre hombres y mujeres en las cajas, cajeros y cajeras. Y sí funcionaron los hombres, al final de cuentas no éramos tan inútiles. Pero bueno, mira, a lo que yo me refiero es a que en realidad, aunque sí parece, ¿no? Cuando lo dices, bueno, parece discriminación a los varones, pero no, lo que pasa es que los puestos con mayor responsabilidad y mayor salario eran los que cubrían los varones, las mujeres se quedaban en la caja. Y esto es, otra vez, solo un pequeño ejemplo de todo lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad. Lo que yo le estoy queriendo decir es que yo no tengo ningún argumento en contra de que haya una equidad, y que no es lo mismo que igualdad, que haya una equidad en las oportunidades, tanto laborales como políticas, como sociales, entre varones y mujeres. Ese no es ningún problema. El problema es cuando nosotros convertimos una búsqueda de justicia en una lucha en contra de los principios y valores solamente porque no convienen a un interés particular. ¿A qué me refiero? La cuestión o el concepto de feminismo hoy está determinando lo que es una contraposición a la postura machista, una contraposición. No estamos hablando de una atenuación de un mal social o de una desigualdad social para llegar a la igualdad, sino a la inversión de los papeles. No tiene mucho tiempo que me tocó ver a una persona que es considerada una activista importante, o era considerada porque se quemó feo. Una activista importante allá en Alemania, que hizo una pinta enorme en un puente, que decía literalmente: muerte a todos los machos heterosexuales. Yo quiero que usted piense por un momento lo que eso implicaría para la sociedad humana, si de repente se le volviera realidad, y que todos los varones que no son homosexuales se murieran en ese momento. ¿Cuántos años le vaticina usted después de eso a la raza humana? Lo que queda de la generación, si acaso, ¿no? Si acaso. Si no es que la destrucción masiva por hambre, por pestes, por destrucciones y por la caída del entorno social acorta todavía más ese tiempo. Es una locura. Y hace unas horas, sí tiene unas horas porque no estoy para saberlo, pero estuvimos sin luz casi un día completo. Así que hace unas horas, ya muy tarde en la noche, llegó la luz y vi algunas cosas que teníamos por ahí publicadas, o no nosotros pues, sino que publicaron personas con quienes tenemos contacto, y me encontré con una publicación que dice literalmente lo siguiente. Se lo voy a leer porque quiero que lo analicemos con objetividad. Esperen, porque esto está haciendo ruiditos y no queremos que haga ruiditos. Listo, ya lo desactivamos. Es un mensaje de voz de mi mamá, así que no lo voy a oír. Mami, lo siento. A ver, vamos a... ¿Qué anda Mari por ahí? Sí, seguramente, que le avise que no puedo oír mensajes de voz cuando estamos en el devocional. A ver, espera un tantito. Mientras saludamos al pastor Mauro. Estoy jugando, pero en realidad lo que quiero es leerle esto, para que se dé cuenta de a qué me refiero. Al pastor Mauro, a la hermana Patti Morales, a la hermana Linda, que ya se encuentran aquí conectados. Fíjese, escuche usted y vamos a analizarlo juntos. Dice: no le enseñes a tu hija a atender hombres. No le pidas que ponga la mesa mientras su padre y sus hermanos están sentados. No la mandes lavar ropa, ni la pongas a cocinar complaciendo los gustos de ellos. No le vendas la farsa que nos vendieron a nosotras. Ellos son proveedores y nosotras cuidamos del hogar. Es una farsa peligrosa porque implica una relación de poder, donde a ellos se les reafirma el control monetario y a nosotras la creencia de que nada es nuestro y que debemos de estar eternamente agradecidas de los recursos que nos dan. Y esto lamentablemente está firmado por una persona profesional que se anuncia como psicólogo y como especialista. ¿Se da usted cuenta de la flagrante violación a los principios, tanto, a los principios bíblicos, que es lo que vamos a ver ahorita, pero hasta al sentido común?
O sea, si de repente a mi esposa se le ocurre darme un regalito, hacerme sentir bien, y me prepara una comida que yo quiero, me la sirve. ¿Por qué? Porque quiso, porque era un día especial, porque se le pegó la gana, whatever. Entonces ella está violentando la causa de las mujeres en el mundo. ¿Usted qué piensa? O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Tengo que arreglar algunas cosas, lávate la ropa, ¿no? Ya tengo mucha ropa sucia. Entonces yo estoy violentándola y estoy perpetuando un acto de agresión a su persona y a su género. ¿Se da usted cuenta de cómo nos cargamos a un extremo de algo que por supuesto tiene sentido en el caso de que nosotros digamos, es que hay que ser equitativos, no igualitarios? Mire, ayer estamos haciendo un pequeño macetón, y ayer andábamos cargando con la carretilla que nos prestó el pastor Mauro, que está por aquí con nosotros, piedras, estamos trayendo piedras. Y pues obviamente había algunas piedras que era difícil que la hermana Betina o que la hermana Chuy, que me estaba ayudando a moverlas, pudieran cargar con facilidad, ¿no? En una de esas agarré yo y levanté un par de piedras, las puse en la carretilla, y luego me di cuenta de que la hermana Chuy estaba agarrándolas con las dos manos para poderlas mover, cada una por separado. Dígame usted, ¿usted cree que es malo o que tiene algo de extraño o algo de machista el que yo pueda cargar un par de piedras, una en cada mano, mientras que Chuy carga una con las dos manos? No, es simplemente una cuestión de biología. Los músculos de los machos de todas las especies y también de los varones de la especie humana son más fuertes o son capaces de ejercer mayor fuerza física. Por lo tanto, ciertas labores que demandan una mayor fuerza física pueden ser ejecutadas más fácilmente por los varones. No tienen nada de malo. Mi esposa, cuando yo me bajo del auto, ella se queda sentada. Dígame ¿usted cree que no se puede bajar del coche sola? Claro que se puede bajar del auto sola, claro que sí, Iván. Ahorita vamos a orar por los enfermos. Claro que se puede bajar sola. ¿Usted cree que voy por ella y le abro la puerta porque es una inútil? ¿Usted cree que estoy menospreciando su capacidad porque estoy dándole un servicio? No. Antes, al contrario. Yo estoy considerando y considero que estoy para servir. Dice la palabra de Dios. Y vamos a leer 1 de Juan 4, del 7 al 12. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versos del 7 al 12. Ay, aguántame tantito porque... Primera de Juan. 1 de Juan 4, 7 al 12. 4. Ay. Déjeme leer esto y vamos a entender aquí el primer principio, porque son dos los que voy a comentar. El primer principio: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, el principio básico de la vida, y no le voy a decir de la vida cristiana porque Cristo es la vida, es decir, si no está Cristo, entonces hay ausencia de vida. El concepto básico de la vida es el amor. ¿Y el amor qué implica? El amor es el procurar, la intención y la acción de procurar todo el bien posible para la persona amada sin esperar recibir nada a cambio. Cuando al Señor Jesucristo se le cuestionó acerca de cuál era el más grande mandamiento de la ley, Él prácticamente les dijo:
no es uno, son dos. Y les dijo, Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué quiere decir semejante? ¿Parecido? No, no es parecido, es al mismo nivel. Ok. Cuando hablas de tus semejantes, estás hablando de aquellos que son como tú. Tu semejante es el que es como tú. Entonces, el primer mandamiento y el segundo tienen el mismo nivel. Sin uno no puede subsistir el otro. Y ya lo vimos en Juan, en la primera carta de Juan. Porque dice, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué son mandamientos mayores que los otros? Bueno, porque si amas a Dios y a tu prójimo, entonces vas a hacer todo lo que puedas para hacerlos felices. Y por lo tanto, toda la ley va a ser cumplida de manera natural por causa del amor, no por causa de la justicia ni por causa del miedo. El Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo, un poco después, tantito antes de ser crucificado, unas pocas horas antes de su crucifixión, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, el amor es el fundamento de la vida. Y la expresión del amor es el servicio. La expresión del amor es el servicio. Y esto es algo que tenemos que tener perfectamente claro. Nosotros entendemos a Cristo como el ejemplo perfecto del amor. Un servicio que llegó hasta el punto de la muerte en la cruz. El prestar servicio es la manifestación de la personalidad de Jesucristo. Y el prestar servicio no tiene de ninguna manera un resultado o un final de humillación, pero sí de humildad. Y es recíproco, y es mutuo, y no está distinguido por sexos, ¿verdad? O sea, tanto el varón sirve a otros varones como a las mujeres, como la mujer sirve a otras mujeres y a los varones, pero no porque sean varones o mujeres, eso es transparente, eso no tiene que ver. El problema es eso, que inmiscuyamos en la discusión acerca del servicio el sexo de la persona que da o recibe el servicio. Es un argumento que no concuerda. Ahí es en donde está el problema, ahí es en donde tenemos la bronca. Yo no quiero decir que no exista el machismo, sí existe el machismo, y si hay hombres que piensan que deberían ser servidos por el hecho de ser varones. Y eso no es bíblico, eso no es de Dios. Porque la palabra a la mujer no la invita a servir. La palabra a la mujer no la exhorta a servir. Al que exhorta a servir es al varón. A la mujer la exhorta a obedecer, a sujetarse. No le exhorta al servicio, al que exhorta al servicio es al varón. Que le dice, ama a tu mujer, cuídala como a vaso más frágil, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La máxima expresión del servicio fue la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Y es el ejemplo, o es la medida, es la línea que Dios pone al varón en relación con su servicio a la mujer. Que esté dispuesto a dar su propia vida por ella. ¿Por qué a la mujer no se lo pide? Porque la mujer tiene un corazón más noble. Porque la mujer no necesita que le estén diciendo que sirva para que sirva. De hecho, por eso las personas que están amarradas a este terrible movimiento pseudofeminista exhortan continuamente a las mujeres a no servir. Por eso la publicación que le acabo de leer. Porque una mujer, por amor, sin necesidad de que nadie se lo diga, va a extender su mano para servir a sus hijas y a sus hijos, no solamente a sus hijos. A su esposo, pues porque es varón su esposo, porque no tendría en ningún sistema de idea racional porque ser otra persona del mismo sexo su pareja. Es un varón y es la persona con quien comparte la vida y lo va a servir no porque sea varón, sino porque lo ama. No porque tenga obligación de servirlo porque es el hombre, sino porque es alguien a quien ama y le sirve por amor. De la misma forma en que seguramente servirá a sus hijas
O seguramente servirá a una amiga, aunque no tenga ninguna relación familiar, por amor. El servicio es una expresión de amor, no es una expresión de servilidad, ni tampoco es una expresión de humillación o de inferioridad. El servicio es decir, te amo, así como Cristo nos amó, así como Cristo se acercó a nosotros. No se acercó para ser servido, sino para servir. Nosotros tenemos que entender esto en el contexto bíblico. Yo insisto, por supuesto que la inequidad, no desigualdad, porque no somos iguales. Las mujeres tienen capacidades que los hombres ni soñamos. Y hay algunas capacidades de los varones que las mujeres no tienen, como por ejemplo, mayor fuerza física, ¿no? Pero eso no quiere decir de ninguna manera que seamos inferiores unos a otros. Somos diferentes porque somos complementarios, porque desde el principio de la creación el Señor dijo, y Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La plenitud de la manifestación de la identidad divina en el ser humano es el varón y la mujer juntos. No solo el varón, no solo la mujer, sino los dos juntos. Y esto es el principio bajo el cual el machismo y el feminismo, que son palabras contrapuestas, machismo, feminismo, nada más que nosotros somos un poco más animales, por eso somos machos, nada más, no hombres, ¿no? Es una cuestión, la palabra machismo sí tiene una connotación peyorativa, pero en realidad significa lo mismo, es decir, el considerar la superioridad o la necesidad de tener una atención mayor o una fuerza mayor en la atención a un sexo o al otro, a los varones o a las mujeres. Ninguna de las dos posturas es válida en Dios, porque en Dios, Pablo lo dijo literalmente, ya no hay varón ni mujer, ya no hay griego ni judío, ya no hay libre ni esclavo. En esa descriptiva específica de que ya no hay distinciones, metió el sexo. O sea, no hay esclavos ni libres, no hay judíos o gentiles, no hay varones ni mujeres. ¿Se da cuenta? Está hablando de 3 ejemplos, son 3 sinécdoques que están orientadas para decir todos somos iguales delante de Dios. Entonces, está clarísimo. En Cristo, en Dios, no existe ni el machismo ni el feminismo como algo válido. Ninguna de las dos posturas. Porque delante de Dios, simplemente somos hermanos. Somos semejantes. Y tenemos los mismos derechos ganados por Cristo, no por nosotros. Nosotros no tenemos derecho a nada por nuestras propias fuerzas. Pero en Cristo sí. En Cristo sí. Y la equidad implica que ambos tengamos las mismas oportunidades. Hay una imagen, lástima que no se la puedo mostrar ahorita, pero a ver si se la puedo describir, y con esto termino de hablarle de lo que es la equidad. Está muy interesante porque están, fíjese, un chaparrito, uno de estatura mediana y un grandote. Y hay un partido de fútbol después de una barda. Y hay una serie de cajas de madera. Entonces, viene la primera parte de la imagen. Dice, esto es igualdad. Y cada uno de los 3, el chaparrito, el de estatura media y el grandote, están parados encima de una de las cajas. Con igualdad le damos una de las cajas a cada quien. ¿Por qué? Pues porque eso es igualdad, ¿no? El chaparrito está parado en una caja y de todos no alcanza a ver. El de estatura media está parado en una caja y ve apenitas, ¿no? Saca la cabeza. Y el altote está parado en su caja y le queda hasta la cintura la barda. Eso es igualdad. Y luego, la segunda parte de la imagen, tenemos al chaparrito parado en 2 cajas. Y sale y ve perfectamente. A la estatura media, parado en una caja, y sale su cabeza y ve perfectamente. Y el grandote, sin cajas, parado en el suelo y ve perfectamente. Esto es equidad. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Iguales, órale, éntrale parejo. Equidad es que todos tengan la misma oportunidad. Entonces, en Cristo entendemos que el fundamento del amor es la búsqueda de la equidad.
es decir, de la justicia, porque eso es una palabra sinónima. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Y si nos dieran a cada quien lo que nos corresponde, entonces estaríamos perdidos. Pero como Cristo Jesús se puso en nuestro lugar para darnos a nosotros la oportunidad de recibir lo que le correspondía a Él, pero lo hizo para todos, entonces todos nosotros tenemos la posibilidad de ser bendecidos por Dios de acuerdo con nuestras características, con nuestra identidad, con la forma en la que somos. Y una parte de lo que somos es si somos hombres o mujeres. Eso es parte de lo que somos. O sea, si yo describo a Betina, no la describo como una persona, ahí le va, una persona, disculpe la burla, pero es que sí es ridículo. Una persona que toca la flauta, una persona que guisa bien rico, sí es cierto, una persona que tiene una risa preciosa, una persona que, no sé, no es una persona, es una mujer que tiene todo eso. ¿Por qué no? Si es parte de sus características. Una parte de toda su personalidad es que es una mujer. Sí es una persona, por supuesto, pero parte de su personalidad es que es de sexo femenino. Yo soy de sexo masculino y cada uno tenemos características distintas que requieren de una actitud consciente para llegar a la equidad. Entonces, si vamos por piedras para terminar nuestro macetón, y yo me traigo 8 piedras y Betina o Chuy se traen 4, es equitativo. Okay. No es igualitario, pero es equitativo, porque yo puedo cargar el doble de peso que ellas. ¿Por qué? Pues porque nací varón, o sea, no más por eso, ¿no? No más por eso. Y ellas nacieron mujeres y ellas tienen otras virtudes. A lo mejor yo llego, voy a aventar las piedras al animal y van a estar re feas, pero ellas van a decir, no, mira, estaba aquí, y aquí la más grande, y aquí la más chiquita, y me las acomoda bien, porque las mujeres tienen un sentido de la estética más desarrollado. Y ellas son más hábiles para poder hacer que las cosas se vean bonitas. Y cada uno contribuye, y al final tenemos un macetón bien bonito aquí afuera. ¿Me explico? Espero que sí. Medítelo, piense en ello. Y no se deje llevar por las corrientes de este mundo. No se deje arrastrar ni por las corrientes machistas, ni por las feministas. Y si usted todavía tiene en sus manos la crianza de sus hijos, acuérdese de una cosa. Un varón tarde o temprano va a chillar si no sabe guisar, lavar, trapear, barrer, sacudir, ir al súper. Yo lo he visto, se lo digo por experiencia. Enséñele a sus hijos todas las tareas y también permita que sus hijas se desarrollen en todos los ámbitos. Piensa en ello, medítelo, porque esto es amor y el amor proviene de Dios y la palabra de Dios dice: amaos los unos a los otros. Y amar al prójimo, no al que está cerca, nada más al varón, no nada más a las niñas. Sí. En general, el amor es un fundamento. Pero el fundamento, a su vez, del amor es el servicio. Así es.